siento que hoy la política es más teatro y no se refieren al término teatro en un sentido irónico, no, sino real, o sea, teatro. Más la posibilidad de transmitir aparentemente que se está solucionando algo que realmente se esté solucionando. Entonces, si todo el día las agencias de publicidad están multiplicando temas de que se está solucionando el problema, la gente empieza a creer que el problema se está solucionando. Y le doy el ejemplo de Bukele, ¿sí? Bukele tiene una edición cinematográfica para hacer cualquier estupidez. Entonces que la biblioteca y pum, sale las cámaras y entregamos y la voz de fondo y no, uno dice, esto es cine. Y la gente cree que es bueno el político porque hay buen cine. Aplica para gobernaciones, alcaldías, consejos, municipios, gobiernos nacionales, todo. Yo insisto y lo insisto no porque crea que va a ser una mujer, ¿no? No porque lo esté pues profetizando, cantando, sino porque considero que hay todas las posibilidades y que no solo mirando adentro, sino también en la región, hay otra forma de ser, de votar, hay otro electorado y creo que estos liderazgos hoy en Colombia muestran que hay otra forma de la reflexión política en las personas y que no es esa Colombia que va a elegir o de pronto no lo quiero creer yo, pero que va a elegir una Abelardo de la Espriella solo porque somos un país que está en vías de desarrollo. O sea, Me encantaría creer que es el país que tenemos, hay cosas maravillosas de nuestro país. Yo definitivamente tampoco me suscribo a ese tipo de movimientos tan radicales, de ninguno de los dos lados. Definitivamente yo sí creo que la tercera vía, la vía de centro, puede significar un cambio para el país, una reconciliación para todos los extremos. Bueno, bienvenidos nuevamente a Sin Pasaporte, este podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional desde una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos de colombianos. Nuevamente, bienvenido los dos. Camilo, Camila, ¿cómo están? ¿Cómo va esta semana? Y de una vez aprovecho para preguntarles cómo va el tema en sus países de origen. Bueno, hola Nicola Camilo, yo muy bien por acá. Hoy estuvimos en jornadas de movilización nacional, es la segunda jornada desde que se convocó como este gran movimiento del que les he venido contando. Esta vez estuvo mucho más voluminosa, hubo mucho más presencia porque se unieron todos los movimientos sindicales. Entonces, pues ya Francia tiene esa reputación de tener un movimiento sindical fuerte y eso se demostró hoy. Fue una movilización abundante en todo el país. Y bueno, está eso, al mismo tiempo pues hay un nuevo primer ministro que viene como decía la vez pasada, ¿no? Sí, replicando la misma agenda de Macron, pero este nuevo primer ministro, está como tratando de em, tranquilizar y calmar el clima político en el país. Entonces ha hecho un par de afirmaciones, no obstante, pues ya podemos decirlo, los ánimos están un poco encendidos en esta movilización ciudadana. Las reivindicaciones van mucho más allá de lo que está proponiendo el gobierno. Una de las cosas que estaba diciendo para como tranquilizar y calmar los ánimos era, vamos a dejar hay un tema con los impuestos, ¿no? Entonces él estaba diciendo, vamos a dejar de cobrarle a los que siempre pagan, que son la clase media, y vamos a empezar a eliminar los privilegios de estos puestos que son los mejor pagos a nivel del Estado. Pero bueno, ya la gente dice, pero el debate no es ese, ¿no? La plata no está ahí, la plata está en las grandes fortunas de los grandes multimillonarios que no pagan impuestos en el país. Entonces, ese sigue siendo como el debate propuesto de fondo. Y bueno, por ahí va un poco el asunto en Francia. Esperar a ver qué resulta de esta movilización, que también se da, como les he indicado, antes de periodo electoral a nivel territorial. Y ya, eso les cuento, chicos. Y Hola, Nico, mencionando eso que Camila, acabas de, perdón. mencionando eso que acabas de decir, ¿crees que tiene también una connotación más política que de misma indignidad del movimiento actual o es solamente una coincidencia? Yo sí creo que se capitalizó la movilización, bien o mal, no sé,
pero sí creo que tiene un tinte político. De hecho, sale este primer ministro el que salió, y pues lo que dice la izquierda es eso es una victoria de la izquierda. Y yo, bueno, esa es una forma de capitalizar el momento políticamente, porque en realidad no fue mi modo de ver las cosas, no fue ninguna victoria de la izquierda. Eso ya estaba pensado por el gobierno Macron de tomar decisiones, cambiar su primer ministro. Ellos sabían que iba a salir. Entonces, no fue ninguna victoria, pero pues de ambos bandos, si así se puede decir en este momento como el clima político polarizado que hay en Francia, de los dos bandos intentan como responder como ese juego de poderes. Entonces yo sí creo que tiene un tinte político, que no es espontáneo. Pues, Camilo, ¿cómo van las cosas en Eslovaquia? Hola Nico, hola Camila también. Muy difícil la situación política acá. Digamos que el primer ministro tuvo una revés con la Comunidad Europea, porque en el Parlamento Europeo lo han denunciado como el caballo de Troya de Putin dentro del gobierno europeo. Lo que denuncian es que probablemente lo que quiere es comercializar o vender Eslovaquia hacia Rusia y poder empezar con este proceso de anexión, como entregar las banderas. Entonces, digamos que esto también lo está capitalizando lo que aquí se conoce como la izquierda también, pero que sería como Proamérica, la parte occidentalizada de Europa del Este. Y han habido manifestaciones en todas las ciudades del país. Ayer fueron las manifestaciones en la noche y bueno, fueron cuantiosas, fueron súper llenas de personas y bueno, creo que se estará haciendo escuchar. Es un primer ministro que claro, que gana un montón de dinero, que ya pidió la pensión vitalicia, que se ha acomodado por segunda vez en el poder y pues lo que llega es acomodar pues su legado para toda la vida y la gente básicamente se está dando cuenta que ese partido político no le está conveniendo para los intereses del pueblo en general y bueno, está generando como una cierta indignación en las personas que se está capitalizando en las calles fundamentalmente. Por demás, todo bien. Camilo, allí la lectura es igual que en Colombia, un tema más pasional, porque aquí hay gente que es más pasional que racional en lo político. ¿Sucede lo mismo en Eslovaquia? Lo que pasa es que Eslovaquia tiene dos historias de ver el mundo. Uno es la persona que lo ve desde Bratislava. Bratislava es como la ciudad, como, o sea, la ciudad pujante, bollante de toda la economía de Eslovaquia. La gente también más educada, viene a las universidades acá, están todas las industrias acá. Entonces, a esos trabajadores de las industrias, pues, por ejemplo, el dinero ya no les alcanza, la inflación está subiendo, entonces, pues, digamos que ven disminuido su poder adquisitivo y, pues, naturalmente salen a las calles. Pero, digamos, en los territorios, en las regiones y demás, donde están, digamos, la adecuación a las pensiones, que siempre es, digamos, un ítem que maneja la derecha para poder calmar, o sea, la gente, siguen votando por el partido de derecha. Entonces tú ves el mapa político de Eslovaquia y el partido de izquierda pues, se vota en Bratislava, pero el resto es completamente anexado al gobierno. No es tan pasional, es más orientado a la plata que la gente tiene en sus bolsillos, pero pues sí también está muy organizado en términos de redes sociales, de esa virulentabilidad que genera todas las noticias del día a día. Bueno, muchas gracias, Camilo. En Colombia, ¿qué les puedo contar? Ya creo que ustedes habrán escuchado en sus países de residencia que Estados Unidos desertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Pues en época preelectoral todo argumento sirve, ¿no? Sea de un lado o de otro. Pues ya sabrán ustedes que se desató toda una serie de cuestionamientos, discusiones, y nos volvimos expertos en la lucha también con el narcotráfico. Eso es como la noticia más reciente y lo que está ahora en el momento. Sin embargo, pues vamos a entrar materia en lo que tiene que ver con este nuevo episodio en el que hemos querido ahondar un tanto el tema de los candidatos presidenciales de cara a la contienda que se avecina en el próximo año. Exclusivamente en lo que tiene que ver con candidatos presidenciales, también sabemos que hay elección ahora en el mes de octubre de consejeros de juventudes y en el mes de marzo habrán algunas elecciones internas de partidos al interior de cada uno de sus agrupaciones políticas, pero también en lo que tiene que ver con el Senado y Cámara de Representantes y después la elección presidencial siendo esta la más importante y quizá diferente a muchas de las anteriores es que un partido de izquierda gobierna, diferente a las elecciones anteriores en que era la derecha la que gobernaba. De manera que vamos a ver cómo las simbologías políticas, las dinámicas, cobran validez, cobran ritmos, roles diferentes. Para entrarnos un poco en eso, quisiéramos
hablar un tanto de aquella ley Mordaza, ¿no? Quisiera que ustedes mencionen si han escuchado algo de lo que respecta a la ley Mordaza, del tema de las encuestas, y si han dado algo respecto al cambio, la modificación de las encuestas o de las dinámicas de las encuestas de cara a las futuras elecciones. Ese es uno de los grandes cambios que se han propiciado desde el gobierno. No sucinto de qué es la ley Mordaza y qué cambios generó en la dinámica electoral y claramente genera unos cambios profundos. Ya ven ustedes que no se ha permitido que ninguna encuestadora realice algún censo de opinión respecto de los candidatos y eso ha imposibilitado que los partidos al interior empiecen a generar protagonismos a veces originados en la popularidad innecesaria o con la compra de estas mismas encuestadoras que facilitan la subida de un candidato. Es decir, ¿qué es lo que cambia la ley Mordaza? Que se va a permitir solo que se realice 3 meses antes, una vez tengamos candidatos inscritos, diferente a la posibilidad que existía anteriormente, que los candidatos paulatinamente postulándose, iban sacando las encuestas y quizás las mismas agrupaciones políticas o partidos políticos definían su representante del partido a partir de lo que entendieran en las encuestas. Eso es lo que cambia la ley Mordaza. Ya ven, Inbamer no ha sido tan incipiente en los temas de publicaciones constantes de encuestas que de cierta manera les debo decir que fue Paloma Valencia la que generó este articulado y en el que pues logró tener cabida. Sin embargo, partidos de izquierda también conestaron dicha actividad claramente por objetivos diferentes. Podríamos decir que el de la izquierda es el que no se manipule la opinión pública y el de las derechas es de impedir que al interior de su partido pues cobren protagonismo. Incluso en algunas notas periodísticas, Paloma Valencia mencionó que eventualmente el fallecido senador Miguel Uribe había utilizado una de estas encuestas para hacerse favorito en entonces a la candidatura del Senado que obtuvo en su curul, ¿no? Entonces, no sé. Pero tengo una pregunta, Nico. O sea, es una limitación para publicar encuestas, ¿sí? Sí, sí, es una regla. La regla es 3 meses, una vez tengamos candidatos inscritos. 3 meses antes, una vez tengamos candidatos inscritos. Ya, Las sí inscripciones vi algo de esto, sí, sí. van a ser Pero no ahora en sabía que enero, era tan... entonces solo hasta octubre podremos tener certeza de cómo empezarán a iniciar a partir del 1 de noviembre, ¿no? Y una vez O sea, a elaboren, pues partir de noviembre ya tendremos la empiezan primera a encuesta. hacer encuestas. No sé qué desde la democracia, cómo analizan el tema. Para mí sí tiene alguna serie de relevantes en el tema que vamos a tocar hoy. Pero no sé, Camilo, si usted lo ha escuchado, si tiene alguna opinión. El tema ha pasado muy desapercibido. De hecho, las firmas encuestadas estuvieron muy fuera de todo este contexto. Sí, sí escuché el postulado que generó en efecto Paloma Valencia respecto a generar el tema de lo de las encuestas, pero básicamente el argumento de ella es que las encuestas se están presentando también para hacer proselitismo político y lo que ella quería convocar desde el punto de vista de bocas hacia afuera era que la gente no pudiese pagar las encuestas para poder favorecerse y postularse dentro de los primeros rankings y que eso influenciara dentro del electorado. Naturalmente, pues tocará evaluarlo de diferentes aristas. No lo tengo tan claro cuál puede ser el impacto, pero digamos que ahorita es pensar en encuestas con más de 100 candidatos, pues termina siendo muy complicada. Es decir, ¿cómo evalúas o cómo le pones a una encuestadora a evaluar objetivamente cuál va a ser el candidato a apoyar o cuál no? Entonces, partes de un segmento que sería la segregación y la segmentación de la encuesta, y entonces ya se hace pues poco objetivo el hecho de hacer una encuesta pese a que no estoy apoyando la iniciativa porque no, digamos que el impacto puede ser diferente, hace sentido en el contexto de lo que está generando la situación actual en Colombia. Con más de 100 candidatos difuminados y con distintas frentes que al final no va a ser posible medir de forma concreta. Y pues naturalmente sí era evidente que básicamente era un tema de manipulación muy abierto para las personas, que se podía pagar, que se prestaba para ese tipo de situaciones en las cuales se postulaba un candidato y yo pagaba y claro, los encuestados eran favoreciéndome, pues naturalmente yo estaba apuntando las encuestas. Y desafortunadamente lo que entendí fue que surgió a partir del dinero que estaba inyectando pues desafortunadamente el difunto senador Miguel Uribe Turbay que generaba, digamos, una relación sobre sus compañeras de Centro Democrático y esto estaba generando una alternación,
digamos, alteración sobre la percepción que estaba recibiendo el electorado frente a la supuesta eh, consulta interna que debe liberar el partido en el futuro y que no han determinado cuál va a ser el elemento, si va a ser una encuesta o va a ser sencillamente una consulta abierta. Y pues que generaba suspicacias también, tanto para Paloma como para María Fernanda Cabal. Y no sé, quizá ahora no cobre mucho sentido, pero esto también va a aplicar para elecciones territoriales, departamentos y municipios. Quizá allí cobre mayor relevancia, ¿no? Dado la invisibilidad de muchos candidatos y la posibilidad que tienen algunos otros en temas financieros, ¿no? Es decir, esto sí no está controlado. No sé, Cami, hay un tema que quiero que analices antes de entrar a hablar de los candidatos y es algo que va mucho de la mano con el tema de las encuestadoras y es la recolección de firmas y la financiación de esas recolecciones de firmas por muchos precandidatos presidenciales que tampoco tienen un tope. No sé, de la democracia, si tienes un análisis que nos puedas hacer al respecto. Bueno, retomando este tema de las encuestas, yo creo que de alguna manera eso permite tener una elección más libre, porque estas encuestas manipulan esa intención de voto desde el principio. Entonces creo que por un lado podría permitir eso. Y sobre la recolección de firmas y si el financiamiento que hay, yo creo que este auge y este boom de movimientos por firmas que cada vez se vuelven como más fuertes muestra una crisis de los partidos políticos. Y es que no puede ser posible tener, hay más de 75, yo vi, 75 movimientos por firmas para candidaturas presidenciales, solo para candidaturas presidenciales. Eso muestra que bueno, ¿y por qué pasa? Porque hay personalidades dentro de los partidos políticos que dicen, no, no estoy de acuerdo o voy a defender mi propio liderazgo y salgo, ¿no? Pero que se lo pueden permitir, tipo el señor Oviedo. Se pueden permitir este tipo de movimientos porque tienen una imagen, porque tienen un reconocimiento, ¿no? Creo que por eso también se dan en estos fenómenos de candidatos presidenciales específicamente. Pero porque detrás tampoco hay un interés por construir un movimiento, un partido político o defender un programa político. Entonces creo que salen todas estas movimientos por firmas, sobre todo porque hay una crisis en los partidos políticos. Creo que en eso podría resumir lo que Pero pienso. yo quiero contrastar justo lo que tú dices porque creo que adicional a lo que tú mencionas, me parece que es importante entender la cronología de las elecciones. Claro, los partidos políticos hoy en día le apestan a cualquier candidato que se quiera lanzar a la presidencia, pero la elección de Cámara y de Senado se da, digamos, justo a la elección de presidencia, previo a la elección de presidencia de segunda vuelta. Con lo cual, a partir de ese momento, ahí sí me interesa que la Casa Liberal, que la Casa Conservadora, que el Centro Democrático se anexe a los más fuertes y determine quién va a ser el presidente. A partir de ese momento, sí, los bienvenidos los partidos políticos. Hoy en día, todo partido político sencillamente apesta. Y más o menos encaminando lo que decía Nicolás, sí, es una barbaridad porque al final quien tenga el billete para recolectar las firmas, independientemente de cómo la recolecte, porque es que nadie indaga también cómo es el mecanismo para la recolección, pues sencillamente se lanza. Y al final, pues tenemos eso que es lo que está sucediendo, una difuminación enorme de los candidatos que termina siendo la raíz de la democracia, sí, pero pues miren lo que nos cuesta. Entonces, no hay una objetividad hacia el elector. El elector tiene un panorama muy desviado para poder elegir objetivamente. Entonces se hace muy complicado de cara a la elección física. Bueno, y no, es decir, quiero abrir el debate en torno a ustedes si consideran que la recolección de firmas no es una precampaña de aquellos que tienen la posibilidad económica de hacerlo. Porque fíjense que Total. no es ausencia de partido. Claudia López tiene partido, Juan Daniel Oviedo tiene partido, Mauricio Liscano tiene partido. Y a pesar de eso, todos están avalando un supuesto movimiento para recoger firmas que aparentemente nunca van a recoger y posiblemente nunca van a radicar porque sus partidos de base los van a avalar. Entonces, no, no sé, ¿no creen que consideran que esa es como la posición? ¿Qué analizas, Camilo? Dado que nunca estamos de acuerdo en lo que pensamos. No, 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 yo estoy de acuerdo. Es la forma más ligera de posicionarse en las encuestas, de posicionarse también en los medios de comunicación, salir a la calle a hacer bulla, de empezar a mostrarme yo como candidato. Que básicamente yo lo decía en la columna que escribí. Me parece que al final hay un tema de ego, de primera persona, del singular, en el cual yo prima mucho acá. Entonces, yo no es el equipo que está detrás de mí, sino yo como candidato, como figura pública, como rostro, que al final es lo único que está mostrando cada uno de los candidatos que están.
participando de la elección. Y es desafortunado es precisamente por eso, porque al final no hay un articulado, una organización detrás que soporten estas candidaturas. Claro, es una precampaña abierta. ¿Tú qué piensas? ¿Debían omitirse si un candidato decide aspirar por un partido avalado la recolección de firmas? Es decir, o el plan A o el plan B, pero no permitir esa posibilidad de campaña, o eso sería un tanto cercenar la democracia. Sí, creo que porque estamos hablando solo de esas candidaturas que tienen el músculo logístico y financiero para recolectar firmas, pero luego decidir aceptar la curul de un partido o el apoyo sostén de un partido. Pero pueden haber otras iniciativas ciudadanas que realmente necesiten el espacio de recolección de firmas, no sé. Sí, creo que es más delicado, es delicado. ¿Cómo controlarlo? Yo no sé, no sé si requiera un control o simplemente en las urnas debería ser castigado, ¿no? Materia para hablar un tanto de lo que tiene que ver con los gastos, hacer un resumen y hablar por candidato. La silla vacía, el pasado 28 de agosto del presente año, publicó un artículo del gasto total de solo Facebook de alguno de los candidatos. Les voy a hacer mención de la lista en orden descendente. Encabeza la lista nuestra periodista de mayor renombre a nivel internacional, señora Vicky Dávila, ¿no? Con Ujú. 291,6 millones de pesos. Le sigue Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa del gobierno Santos. Uribe, si no estoy mal, o Santos, 286,4 millones. Después sigue la alcaldía de Medellín con 204 millones. Miguel Uribe Turbay con 186,5 millones, la gobernación del Valle del Cauca con 182,7 millones, Colombia al día, no sé si está en un medio de un partido, 165,5 millones, la alcaldía mayor de Bogotá con 147 millones, Germán Vargas Lleras con 138 millones, Felipe Córdoba Larrerte con 12,4, con 124,8 millones. Recordemos que Felipe Córdoba fue el registrador, si no estoy mal, quien se graduó muy rápido, ¿no? Que hizo un doctorado y una maestría y Doctorado. un pre Así es. como en 2 años. Al hombre le rinde mucho la academia. La academia. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, el Partido Conservador, con 104 millones. Mauricio Liscano, que también se encuentra recogiendo firmas, 96,5 millones. El Centro Democrático como partido, 88 millones. Colombia Sin Miedo, 85,9 millones. Fuerza Miguel. ¿Recordarán ustedes las vallas que se publicitaron en Bogotá después del asesinato del senador? 85,8 millones. Y por último, Mauricio, nuevamente aparece en la lista, Mauricio Liscano con 75 millones. Esa es como una cifra de la posición, del posicionamiento de algunos políticos solo en Facebook, los valores hasta la fecha, ¿no? Ya tendremos otras cifras económicas de lo que han gastado, porque realmente, como les menciono, la mayoría no tienen control. Sin embargo, hay una serie de campañas internas al interior de los sectores, ni siquiera entiéndase que a diferencia de años anteriores se hablaba de partidos, hoy pudiéramos decir que hay unas rivalidades internas en sectores, y con ello quiero hablar de izquierda, derecha y lo que se llama centro, centro, que realmente centro es una derecha alternativa a la que pudiéramos denominar así. Entonces, quiero que desde su posición, pues sin que yo les refresque la memoria, me hablen a quién podemos encauzar hoy como precandidatos presidenciales que ustedes hayan conocido en cada uno de estos que les he mencionado. Al menos mencionen tres tipos de evaluación a ver cómo está el tema de la efectividad en tema de publicitación de cada uno de estos candidatos. ¿Pero de qué? ¿De izquierda, centro y derecha? Sí, sí, sí. Sí, tres por cada uno. Yo quiero aprovechar, sí, yo quiero aprovechar porque yo para este episodio pensé, reflexioné, escribí sobre el protagonismo que están teniendo las mujeres en estas elecciones. Entonces voy a dar nombres en cada uno de estos lugares porque así lo había pensado. Está pues en la derecha está Vicky Dávila, está Paloma Valencia, está María Fernanda Cabal. En el centro derecha, no sé qué sería, está Claudia López. Y en la izquierda tenemos a Glorine Ramírez, a María José Pizarro, a Carolina Corcho, a Susana Muhammad, que algunas fueron miembros del gabinete del gobierno, pero en estos tres lugares políticos hay protagonismo de las mujeres y estas mujeres están defendiendo
ideas, propuestas, campañas y pues sus propios liderazgos, ¿no? Entonces me parece que es importante en este panorama electoral para el 2026. Yo quiero agregar que, bueno, desde mi óptica, digamos que en la izquierda podemos graduar al exalcalde de Medellín, que no lo va a mencionar, precisamente porque es experto en redes sociales. Está también gente decente, hay gente decente ahí. Me parece que el proceso que está llevando Susana Muhammad es un proceso limpio, es un proceso decente. También está Gustavo Bolívar, que también es un hombre que uno puede graduarlo de todo, pero es un hombre decente al final y al cabo. También está, ¿qué otra persona? Se me Iván escapa. Iván Cepeda, Cepeda, creo que que es también bien es un hombre importante. maravilloso. Un hombre también serio y maravilloso, pero que claro que en tiempos de showmans, pues al final no entra a tener tanta relevancia, desafortunadamente. En el centro naturalmente estaría el de siempre, Sergio Fajardo, que al parecer nunca se va a querer quitar de ese puesto y termina haciéndole mucho daño al centro. Estoy de acuerdo contigo con esa apreciación. Hoy en día, según cómo pasa la situación en Colombia, se gradúa como centro derecha. Estoy de acuerdo en esa apreciación. También está gente valiosa desde mi punto de vista y también seria, como Juan Daniel Oviedo, Claudia López, que también estaría encabezando esa lista. Y bueno, no sé, otros indecisos, ¿no? Pues porque también está el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, que no se sabe si se le va a lanzar al Senado, si se va a lanzar a la presidencia, que es el mejor candidato hasta que se lanza. Y de la derecha es, pues eso, son los que mencionó Camila, María Fernanda Cabal, también está Paloma Valencia, está Abelardo de la Espriella, que desafortunadamente o afortunadamente veo que tiene un ritmo de crecimiento impresionante, y otros que terminan ya quedando relegados. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Pues creo que ese es el tema que sigue, entonces no sé cómo lo estás pensando, Nick. Bueno, sí, es una lectura muy general de que coincidimos todos. Yo veo que Abelardo ha crecido desde la derecha, pero Carolina Corcho ha crecido muchísimo en la izquierda. No se imaginan cómo ha crecido sin bastante pauta, pero es que podemos decir que si alguien reincide o más bien recalca el discurso de Petro, no por su forma, su intelecto, sino su argumentación es ella. En todos los debates a los que ha ido, se ha llevado a la gente y le ha pegado sus peinadas, Sí. como decía Petro, ¿no? Entonces, eso ha generado una favorabilidad muy aceptada en la comunidad que eligió al presidente Petro, ¿sí? Sin entrar en detalles de quién o no. Y creo que ha sabido sortear todo este tipo de situaciones. Fíjense cómo en un momento hablamos de Iván Cepeda, en un momento hablamos de Gustavo Bolívar, que se habla de Daniel Quintero, todas las sectores, como les digo, hay algunas discusiones internas, pero ella ha salido por su Hay que argumentación otra y su cosa, elocuencia, muy bueno el tema. y hay otra cosa con ella que es importante también como reconocerle, y es la capacidad de defender un programa sin defender a Petro y reconociendo avances y también las fallas que ha tenido o las fallas o lo que no se hizo, más bien. Y creo que ha sabido hacerlo también discursivamente, diciendo, nos falta eso y por eso tenemos que seguir. Y su discurso ha sido muy enfocado en este sentido, en cómo esto justamente demuestra la necesidad de darle continuidad al proyecto político pues que eligió a Gustavo Petro, pero que yo insisto y defenderé esto también, que es un proyecto político que recoge el sentir de un movimiento social. Y ella creo que vehicula esto en su discurso y me parece importante, porque no es pues una coequipera de Gustavo Petro, no la veo así. Yo estoy viendo dos cosas distintas y ahí ya empezamos a tener diferencias. La primera es que desafortunadamente, y esto lo digo con el dolor de mi alma, creo que antes estaba el postulado de que las mujeres iban a ser la siguiente presidenta y yo personalmente creo que sí debería ser una mujer presidenta. Me parece que eso se ha ido difuminando con el tiempo y digo desafortunadamente porque sí creo que sería valioso para el país. Ese me parece que es una idea que se ha ido difuminando y la segunda es un tema más de mecánica política. Según las últimas encuestas, justo que otra vez volvemos a las encuestas, el ítem que más, digamos, le pega a la sociedad y en lo que más está preocupada la sociedad es en la salud. Entonces, me parece que igual la exministra Corcho carga también con ese lastre. Eso en términos de mecánica política creo que pudiese llegar a costarle. Pero no sé, desde mi punto de vista en la izquierda, me parece que terminan anulados es con lo que está pasando con el exalcalde de Medellín. Tanto showman, tanto problema está generando unas fisuras internas que al final necesitan el guiño del presidente y el presidente no le está haciendo el guiño a nadie. Entonces se les está acabando el tiempo y me parece que va a terminar siendo contraproducente de cara a lo que se viene, porque para todos es claro que si algo tiene la derecha
es que al final se saben organizar. Y si algo tiene la izquierda es que al final, entre las luchas y las disputas, es mejor quedarnos afuera. Entonces, eso es lo que me Y preocupa desde el Camilo, sector de la izquierda. su lectura es muy acertada y coincido absolutamente con esa. Sin embargo, yo creo que la lectura que le dio o el mensaje que le dio Gustavo Petro es que había incluso que poner en consenso a esas derechas para poder ganar la presidencia desde la izquierda. Y es lo que no hemos sabido entender como izquierda, que había que gobernar con esos alternativos, con esos que antes no eran, como Benedetti, y como alguien que yo Mm. considero que incluso puede ser el abanderado del presidente, y quizás sea acelerado, y lo he mencionado quizá en privado ante ustedes, y es Roy Barreras, porque Roy Barreras Ujú. representa todos los sectores y no representa a ninguno. Entonces permite estar en el santismo, en el Sí, uribismo, en es el duquismo, en camaleón. el petrismo, y todo el mundo lo conoce como un hombre de Estado, que seguramente es lo que el país o la lectura del país va a querer salvarlo frente a cualquier extremo, que sea izquierda o derecha, ¿no? Es lo que veo. Una lectura un poco, como les digo, acelerada, pero en prudencia es el que políticamente se ha sabido mover sin discutir, como usted lo menciona, sin entrar al debate, sin entrar a romper, sino más bien consensuar. Y esa lectura puede tener en algún momento la aprobación de los consensos políticos que llevaron a Gustavo Petro a ser presidente. Porque quizá nuestra lectura desde la izquierda fue que la izquierda ganó. Y no, resulta que la izquierda Sí, ganó es, por auspicencia de muchas derechas también. Y esa lectura es quizá la que hay que dar de cara a las próximas elecciones. Yo les voy a hacer un análisis nuevamente mencionándole de los como sectores. A propósito, pues los invitamos a leer las columnas que van a ser subidas acá en la plataforma de Sin Pasaporte. Y Camilo en especial hace una lectura de un tanto de lo que pasa al interior de las derechas, o más bien de la derecha con la muerte del senador Miguel Uribe, que me parece interesante, pero que creo que todos los sectores también lo están intentando leer. No sé, Camilo, si muy concretamente quieres hacernos un énfasis a esa lectura que me pareció acertada y como además un tanto reflexiva, ¿no? Sí, yo traté de situarme sobre la situación que está viviendo cada uno de los sectores y me parece que es un esquema muy oscuro lo que está viviendo, porque lo que yo veo es que desafortunadamente en la carrera política, y necesito enmarcar esto, todos están preocupados por figurar. Y entonces en la izquierda hay un rompimiento muy fuerte en términos de si dejar entrar o no al alcalde de Medellín, pero no están dejando por fuera a las figuras que realmente pudiesen cohesionar el gobierno. Segundo, me parece que también están dejando fuera los listados de Cámara y de Senado. Y si algo tiene este presidente fue que le faltó ese soporte desde el Congreso de la República. Entonces, ¿quiénes van a ser las fichas que van a encabezar esas listas? No pueden ser los youtubers, definitivamente. Tiene que ser toda esta gente representativa que le da peso específico a la izquierda. En el centro lo que yo veo es que naturalmente es un problema de egos y al final van a llegar a la consulta interpartidista y nunca se van a poder a poner de acuerdo. Y lo mismo que dijo con Alejandro Bebé, son los mejores candidatos hasta que se lanzan o hasta que tienen que llegar a una consulta porque no se ponen de acuerdo. Y en la derecha, lo que yo sí veo es que pues al final tienen un líder que se está defendiendo de un proceso político que no puede tomar las banderas del partido, pues porque tiene un lastre detrás y al final tiene que cuidar también su propia espalda. Entonces, al final es un problema de cómo armamos equipos. Y aquí yo no veo a alguien que traiga la propuesta de armar equipo como país y de una propuesta a largo plazo. Entonces, sí hay una diferencia muy profunda en cada uno de los sectores. Y lo único que quería remarcar es que estamos tan enfocados en la primera persona del singular del yo que hasta ni tiempo nos dio de llorar a los muertos. Entonces sale la viuda de Miguel Uribe Turbay a hacer publicidad política en la entrevista que da RCN y su papá sale a lanzarse sin haber llorado a su hijo. O sea, esto es la tapa de la desfachatez en términos políticos. Pero esto somos un país de gente que quiere desfigurar y que quiere salir a postularse a costa de cualquier cosa. Entonces, hasta que eso se decante, que serán a las consultas, pues ahí ya lo tendremos que resolver. Ese es el abrebocas para empezar a hablar de la derecha, porque seguramente allí ya mencionaron a Miguel Uribe, mencionaron a Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, quien hoy está recogiendo firmas a Abelardo de la Espriella, pero al final todos tienen bajo su intención la sombra de Álvaro Uribe. No hay ninguno que haya sido una derecha alternativa que disienta de que Álvaro Uribe es su mayor exponente, ¿no? Eso me parece un tanto una monopolización de la derecha
porque la derecha no siempre es Álvaro Uribe, es decir, hay otras alternativas, pero parece que no han logrado tener cabida. Fíjese cómo la disputa de María Fernanda Cabal con el fallecido Miguel Uribe fue porque Álvaro Uribe le dio el número uno al Senado a él por encima de ellas dos, cuando ellas llevaban más tiempo trabajando en el partido. Y sucedía lo mismo, ¿no? Es que la disputa antes del asesinato de Miguel Uribe se origina dentro de su partido, no era una causa externa. Pero les voy a mencionar quién más está dentro de esa puja como de manera visible. Está Paola Holguín, que también es hija de un ex reconocido señor exportador de sustancias ilícitas. Andrés Guerra. Paloma Valencia, Andrés Guerra, que creo que también es claramente paisa y que busca el auspicio de Álvaro Uribe. A la puja Miguel Uribe Londoño, es el precandidato más reciente, el papá, como usted lo menciona, de Miguel Uribe, pero además, guiño, paréntesis, ya vieron ustedes que la esposa de Miguel Uribe salió a decir que María Fernanda Cabal en pleno sepelio la había amenazado, no sé si vieron ustedes esa noticia, pues realmente describe lo que Camilo en su artículo expresa, no, en la política no hay ni un lugar al tema humano, es decir, el tema político logra superarse incluso sobre todos estos temas tan lamentables como es la muerte del senador. E incluso en el sepelio denuncia la esposa del fallecido senador que María Fernanda Cabal la intimidó para que ella no se lanzara, ¿no? Entonces, fíjense cómo los roles al interior. Pero también está pues la periodista Vicky Dávila, que es quien empezó esta carrera en primer lugar, y está Belardo de las Priella, y a su vez hay otra derecha alternativa, quizá con el mismo poder que pudiera uno decir de Álvaro Uribe, que es Germán Vargas Lleras, que por demás parece que presenta quebrantos en su salud y eso le ha impedido pues trabajar en la manera que él lo esperaría, ¿no? Sobre todo que no ha sido tan visible como a la opinión pública como uno esperaría. Ese es lo que la derecha ha tenido ciertas discusiones. Por ejemplo, recuerdan ustedes a Polo Polo, que era el fiel escudero de María Fernanda Cabal, se fue a hacerle campaña a Abelardo de las Priella, ¿no? Entonces ya no dejó allá de aplicarle el bronceador en las playas de No, Tolú para irle a aplicar el bronceador ahora a Abelardo de las Priella. Muy curioso el tema, que esta dinámica esté llevando ya a tomar unos protagonistas nuevos, diferentes, y creo que en ese escenario, pues como le menciono, Abelardo de las Priella, pues va a tener un protagonismo quizás sobre los demás. Pero al final, incluso con las encuestas arriba, todo el tema que podamos mencionar. Bueno, aquí me falta alguien, es el ministro de Pinzón. Defensa que mencionamos ahorita, Pinzón, que estuvo muy cerca de Uribe, y en tema que tiene que tocar a Camila con todo esto del feminismo, pues más allá no hay duda de que María Fernanda Cabal y Paloma Valencia han sido fieles escuderas del presidente Uribe. Paloma Valencia incluso asemeja su discurso mucho a Uribe, pero cuando llega Pinzón, pues parece que las va a desbancar, ¿no? El tema de género ahí como que no aplica mucho, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo quiero decir, primero, pues, hablando de la derecha, yo creo que esta es una derecha que en términos de programa y de proyecto de país llega muy desgastada, porque fue una derecha que se dedicó a hacer oposición y a atacar al gobierno del presidente Petro. Entonces, pues lo hizo muy bien, pero ahorita para época electoral pues no tienen discurso y por eso termina siendo todo tan confuso bajo la figura de Álvaro Uribe, que es lo que ustedes dicen, ¿no? ¿Quién queda como el máximo representante siempre? Pues Álvaro Uribe, porque no han sabido defender algo distinto que a esta persona y el proyecto que esta persona alguna vez quiso volver pues una política de seguridad democrática y nacional. Entonces, en ese sentido, esta idea de la derecha de privilegiar el discurso de la seguridad y de la libertad de empresa, que es en eso es en lo que se podría resumir su idea, pues queda para una Colombia de los años 2000. Entonces, esa Colombia de los años 2000 que ya no existe, la quieren revivir. Golpe de revivir escenarios de violencia, de remarcar, ¿no? Como esta necesidad de lo que pasó en esa época, pero pues que ya no existe. Entonces creo que es una derecha que llega debilitada en ese sentido y el centro pues no nos, pues creo que ahí le reman, ¿no? Ahí como que le hacen a la de las ballenas. Y entonces volviendo al tema de los liderazgos femeninos de la derecha, yo quiero aquí hacer uso de una figura no, un ejemplo muy curioso que ocurre en Francia. Acá hay un movimiento feminista de derecha
que se llama Némesis. Y básicamente lo que Némesis dice, este grupo de mujeres blancas, europeas, francesas, es que la culpa de las violencias que sufren las mujeres en Francia, sobre todo violencias sexuales y acoso sexual, es por la exceso de migrantes, ¿no? Es por la migración. Entonces, que son los hombres migrantes los que las acosan. Que no Los tiene, no Camilos es un problema entonces. estructural, que no es un problema de un sistema, ¿no? Que de normas y de roles, sino que es la culpa de los migrantes hombres. Es como bueno, se llama feministas identitarias. ¿Y a qué voy con todo esto y con las mujeres de la derecha? Bueno, que creo que yo celebro mucho la participación de mujeres y creo que debería seguir siendo masiva y qué bien que haya esta posibilidad para que cada vez más mujeres puedan sentir un lugar, ejercer el rol que bien les plazca, pero para los feminismos puede resultar peligroso pensar que ahí se acaba la reivindicación, con tener estos lugares y con tener estas plazas, si estos lugares y estas plazas nos van a convertir en asistentes de un sistema opresivo. Entonces sí creo que en eso hay que ser muy cuidadosos y creo que a eso podría resumirse la figura de, sí, la representación de figuras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, pues creo que ellas, si bien tienen liderazgos en tanto mujeres, son liderazgos que responden a las mismas lógicas que han gobernado el país construido por hombres. Yo Bueno, solo quiero entrar en para el terreno entrar, de la especulación, solo para cerrar el tema de la derecha, que soy el experto de este panel en derecho. Quiero cerrar el tema diciendo que yo creo que el guiño que le están haciendo a Pinzón es intentando favorecer al abogado. Lo vamos a llamar al abogado porque no lo quiero tampoco dar publicidad. En el sentido de que Pinzón también tiene un lastre y es que él viene del gobierno de Santos. Y ustedes saben lo que significa el gobierno de Santos para el uribismo. Entonces, ese lastre va a ser muy difícil quitárselo. Y entre las guerras internas no se van a poner de acuerdo. Entonces, ya se quitó desafortunadamente por el fallecimiento del senador Miguel Uribe, pero ¿y entonces ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a determinar? Entonces necesitamos a alguien que vaya por un tercer carril y que se aventaje. Y que cuando ya Pinzón vea que no puede, sencillamente anexarse con el abogado o con la periodista, desde mi punto de vista. Y ahí es donde la estrategia queda en que todos quedamos como debe de ser. Y claro, un presidente que termina ocupando el renglón número 25 de su lista para empezar a subir en escaños dentro del Congreso, porque yo sí creo que algo hay que acreditarle al expresidente Uribe y es que el tipo sí tiene una visión política y él sabe que ahí es donde él puede empezar a controlar un poco más, sea cual sea el presidente que de turno. Y si es un presidente afable, pues mucho mejor porque lo va a poder soportar desde el Congreso y creo que eso es lo que sí está viendo el presidente, expresidente Uribe. Pero son conjeturas y esto no es nada objetivo. bueno, un buen análisis, pero no le diga al abogado, se llama Papucho. Si usted no sabe el nombre clave, él es Papucho. Tampoco, no quiero darle publicidad a él ni al Con el, alcalde de Medellín. con el maestro Iván Villazón. Bueno, entrémonos un tanto a una pregunta para no referirnos tanto a los candidatos de centro, que al Gracias. final terminan siendo como una incertidumbre, ¿no? Pero en caso tal de que un partido de centro no tenga la posición política fuerte, ¿ustedes creen que para dónde se vaya? ¿Para la derecha o para la izquierda? Y esa es una de las preguntas que nos saca un tanto las ¿El conclusiones de partido del los centro? candidatos que se... Sí, sí, un candidato que no logre brillar en el lo llamado centro, ¿a dónde va a migrar? ¿A la derecha o a la izquierda en la Yo próxima creo que vuelta? ahí se dividen las figuras. Unas van para la derecha y otras van para la izquierda. Sí, y es que ¿Cuáles? depende también mucho del candidato. Sí, yo no me Pero pues, si imagino hablemos de a los que este hoy por señor, a ejemplo, este señor Oviedo, entonces les pongo nombres. Oviedo, ¿Oviedo yo para dónde va? lo veo en la izquierda. ¿A la izquierda? Yo lo veo, uy, sí. Bueno, ¿usted qué dice, Camilo? No, lo que pasa es que no podemos dar descontado que por el centro se supone que viene la exalcaldesa Claudia López y también es un liderazgo importante. También tiene una estructura. Y el problema es que Fajardo también se quite, ¿no? Entonces, o que Pero logren esa no es la resolver pregunta. el tema. Yo creo, y respondiendo la pregunta, es que al final, dependiendo de quién quede en el partido, si queda el abogado, definitivamente irán a la izquierda. Y si queda el alcalde de Medellín, quedarán a la derecha, según mi punto de vista.
Pero Pero no espere, entendí, si queda el pero yo no alcalde de entiendo Medellín, quién ¿dónde? dijo, Si es... sí, ¿por qué va a quedar él? O sea, yo Porque creo que a él le según están lo que dando yo estoy viendo, él a es él le el que están está dando ese ponteando. protagonismo. No, él no está No, punteando de nada, no tiene nada que hacer ahí. Él está viendo que saca en un Senado, en una Cámara, no tiene nada que hacer como candidato presidencial. Yo creo que ahí hay otras figuras, sí, está Iván Cepeda, o sea, ¿cómo van a poner a Daniel Quintero con Iván Cepeda? Eso Es no que tiene sentido. yo no, obviamente no hay nada objetivo y obviamente lo que yo estoy diciendo es especulativo todo, pero desafortunadamente Iván Cepeda no es un buen candidato presidencial, es un buen candidato presidencial en países desarrollados, pero no en un país como Colombia, desafortunadamente. Y ahí, en ese orden de ideas, sí veo que estos tipos terminan ganándose la pauta y es tan simple como ver los medios de comunicación. Todos los están recibiendo, ya han hecho fila en todos los medios de comunicación y los reciben con brazos abiertos. Pues obvio, porque esa es la manera de debilitar a la izquierda, pero no, no quiere decir que tenga el apoyo popular o que tenga el apoyo de Pero la, o sea, en la consulta de la izquierda no, no veo a un Daniel Quintero. no, no. Aquí Pero hemos hablado depende más del de todo, candidato al la derecha final. y de la... Hemos hablado más de la derecha y de centro, pero ya que estamos en el tema, hablemos o entremos a ese bloque de la izquierda, que lo dejo de último porque la forma quizá de hacer política allí parece, reitero lo que dijo Camilo, ¿no? Al principio todos parecen desunidos y terminan así, diferente a la derecha, que al principio todos parecen desunidos, pero al final terminan uniéndose con el propósito de ganar o ganar. Y creo que esa es una de las dinámicas que hay que cambiar, tener la posibilidad de saber retirarse y posibilitar la campaña del más fuerte, que es un tanto de las debilidades de la izquierda. Pero en la izquierda les voy a mencionar de manera general quién está. Gustavo Bolívar fue senador, te amo presidente. Susana Muhammad, que fue ministra de Medio Ambiente. María José Pizarro, hija del excomandante Carlos Pizarro del M-19. Daniel Quintero, tanto afecto tiene Camilo por él. Iván Cepeda, que es uno de los senadores más representativos del país. Gloria Flores, presidente del Partido Colombia Humana. Por otro lado está Carlos Caicedo, que fue gobernador de Córdoba, si no estoy mal, y es también uno de los representantes en su momento del M-19 y que encabeza pues el Partido Fuerza Ciudadana. Clara López Obregón, que ya ha sido candidata presidencial por el Polo y ha sido senadora, y uno que se intentó ahí como colar, pudiéramos decir, o dos más bien, que no sabemos si son de realmente de izquierda a izquierda, que es Luis Carlos Reyes, el exdirector de la DIAN, Ujú. y Carolina Corcho, que es la ex viceministra de Salud, que han, como les digo, en Kiko su Liscano. momento, cuando Luis Carlos Reyes tuvo mucha publicidad del tema, y salió muy mal del gobierno, pero está aquí. Y a su vez, pues Carolina Corcho, que sí fue la ministra de Salud que intentó hacer la reforma, pero no se hizo. Y coincido con lo mencionado hace un momento por Camila. Esta semana el tema de la nueva EPS, que parece que se Mm. perdió nuevamente un montón de plata y que su presidente no sabe cómo dar, no el presidente, sino el presidente de la nueva EPS, cómo dar explicaciones. Pues todos los ataques han ido a Petro, a Petro, a Petro, pero aquí no se ha desenmascarado el tema de la salud que viene de años y años atrás fraguándose de la misma manera. Pero en ese escenario, esa izquierda, ¿qué candidatos ustedes analizan? Y no, y ven ustedes que ninguno ha encasillado a Roy Barreras porque no pertenece a ninguno, pero cuando pertenezca a algo, van a ver ustedes cómo la dinámica empieza a cambiar a favor de un candidato que no parece tener posición en ningún sector, porque ha hecho parte de todos los sectores, incluido este gobierno. No, no sé qué opinan ustedes de esta Yo lectura. quiero decir sobre esto, es primero pues que hay un, bueno, yo no creo que la izquierda llegue dividida, primero, no creo, aunque hay varias personas y varias figuras defendiendo su candidatura, no veo una pugna. Primero, porque es el primer momento de la historia en donde hay una izquierda que quiere constituirse como partido político. Y aquí entro con el segundo punto, y es uno de los desafíos que tiene el pacto histórico, lo que se quiere denominar pacto histórico como partido político, y es el CNE, que ahorita los tienen pensando bien una estrategia de cara a estas elecciones. ¿Y qué es el pacto histórico? Entonces, la confluencia de cuatro partidos, por eso digo, no están divididos, solamente hay candidatos de cada uno de estos movimientos. Está la Colombia Humana, está el Partido Comunista, está el Polo y lo que era el maíz, que se dividió y se volvió progresistas. Acá está el pacto histórico. Y luego están estos otros candidatos como Luis Carlos Reyes y el que fue el gobernador, este señor Lozano.
que son otras figuras que posiblemente llegan a anexarse a la izquierda, pero no es una izquierda dividida, es una izquierda que está con estos liderazgos buscando cómo unificarse y pues cada uno también midiéndose, ¿no? En ese pulso político. Y en esos nombres yo creo que los que van a protagonizar posiblemente van a ser Iván Cepeda y Carolina Corcho, mi percepción. Sea una fórmula presidente, vicepresidenta o presidenta, vicepresidente. Vayamos a ver. Y Sí, tocas Camilo, el el tema, mismo José, que análisis yo iba a para ti. tocar. ¿Qué opinas? Yo iba a Sí, tocar el sí, mismo ¿qué opinas? tema y para mí es importante tres variables acá. Uno, cómo está el pacto histórico en las regiones y ya sufrieron un tema difícil en las elecciones regionales. Pero el más importante para mí es quién va a recibir el guiño del presidente, porque lo quieran o no, va a necesitar el guiño del presidente. O sea, necesita tener ese impulso sí o sí para poder ungirse como candidato presidencial. Ahora bien, el tercer punto que me parece importante considerar es, está bien hablar del corazón, yo creo que hay candidatos buenos, pero no tienen el resorte político para llegar a ser presidentes como tal por todo el show mediático que eso impacta. Cepeda no va a levantar bebés. Y a la gente le gusta que levante bebés. Perdón que sea tan ligero en ese análisis, pero pues es básicamente lo que la gente está esperando. Entonces sí creo que la izquierda debería consolidarse con liderazgos más fuertes. Por ejemplo, ¿qué pasó con el liderazgo de los feminismos, la Colombia diversa? ¿Dónde se va a confluir esos movimientos y a quién le va a confluir? Porque yo no lo estoy viendo hoy. Y tercero, por ejemplo, el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí es donde, digamos, estaría la respuesta. Me parece que quien mejor lo está haciendo es Gustavo Bolívar, pero Gustavo Bolívar también perdió una alcaldía y no le van a dar esa segunda chance. Entonces, yo sí creo que la carta tapada del presidente, al igual que tú, Nicolás, es Roy Barreras, mientras que todo el resto se sigue dándose en la jeta y resuelven sus problemas internos, pero el guiño lo va a recibir alguien relativamente de centro, según la visión que tiene el presidente. Bueno, para ir cerrando y que quería entrar a eso, pues creo que ya lo mencionó Camila. ¿Quién consideran ustedes que a hoy, ¿no? A hoy debía ser el sucesor de Gustavo Petro? Quizás de centro, de izquierda, derecha. ¿Quién debía ser el sucesor por conveniencia al momento político que enfrenta el país? ¿Quién consideran ustedes? Yo Difícil sí pregunta. creo Carolina Corcho tiene todas las capacidades, posibilidades de hacerlo. Yo creo en la asociación del poder, yo creo que es sano para la democracia que alterne el poder la derecha, pero definitivamente no estoy de acuerdo con una derecha radical. Me gustaría que fuera alguien de centro, me gustaría que fuera Juan Daniel Oviedo, me parece un tipo sensato, serio, o sea, un tipo correcto. Pero sí, la coyuntura del país necesita tener esa otra óptica, el lado de la derecha, y es una visión muy personal. Sin embargo, creo muy fuertemente que el próximo presidente puede ser el abogado, y lo digo públicamente. Y bueno, esa inspiración, ¿por qué, Camila? Por los movimientos Porque buquelistas, lo que pasa en Argentina, además sí, de afuera que hay. tiene una sensación exógena y una sensación interna muy profunda. Me parece que toda la coyuntura política que le están dando le está generando un bombo que al final va a generar confluyendo sobre él. Tiene el guiño del expresidente Uribe, lo quieran o no. No hay alguien tan Pero eso no, fuerte y es ese hombre, o es un guiño o lastre. Sí, difícil de decirlo. Y también desafortunadamente es ese hombre machista, aspiracional, que se volvió rico, que salió relativamente de la pobreza, de la humildad. no, eso no es Ese, verdad. Él nació en las no, costas nació en la italianas, riqueza, de acuerdo, en pero el Mediterráneo. cuando se defendió a DMG, el tipo se veía con la mochila y No es demás. cierto, estoy parafraseando, estoy molestando. Entonces, lo que quiero decir es como que ese aspiracional del hombre rico que ya lo vivimos, es que ya lo vivimos con la anterior elección de Rodolfo Hernández. Es eso lo que la gente está sintiendo y obviamente también un sentimiento muy generalizado de inseguridad, de todo lo que se ha infundado en la sociedad civil, que al final va a terminar calando y confluyendo hacia allá. Y desafortunadamente el efecto péndulo termina estirándonos hacia allá y las redes sociales terminan populando en ese tipo de cosas. Es mi lectura. Pero en lo personal creo que sí sería alguien de centro el ideal para manejar las riendas de este país, sobre todo por la sensatez que pueda Bueno, llegar a ser. desde esa perspectiva
Me surge a mí algo que hace tiempo venía pensando y es que creo que hoy la política es más teatro y no se refieren al término teatro en un sentido irónico, no, sino real, o sea, teatro. Más la posibilidad de transmitir aparentemente que se está solucionando algo que realmente se esté solucionando. Entonces, si todo el día las agencias de publicidad están multiplicando temas de que se está solucionando el problema, la gente empieza a creer que el problema se está solucionando. Y le doy el ejemplo de Bukele, ¿sí? Bukele tiene una edición cinematográfica para hacer cualquier estupidez. Entonces, que la biblioteca y pum, sale las cámaras y entregamos y la voz de fondo y no, uno dice, esto es cine. Es efecto Y la exógeno. gente cree que es bueno el político porque hay buen cine. Aplica para gobernaciones, alcaldías, consejos, municipios, gobiernos nacionales, todo. Entonces creo que tenemos un problema serio desde la política. Y es que entender que la política no se debe aplicar de lo que aparenta ser, sino de lo que en realidad es. Entonces cuando uno va a mirar cifras, indicadores, solución de problemas, uno entra a la materia técnica de la solución como una empresa, realmente ahí todos están fallando. Entonces, no sé si las tendencias de la elección, como usted lo menciona, Camilo, surgir a partir de que sean showman, ¿no? Entonces también busquemos, qué sé yo, a Es Juan una Diego pena. Alvira, que todo el mundo lo quiere y que sea el presidente. No sé, yo que había a Abelardo, a Papucho, allá comiendo en la calle, y el tipo decía que el sancocho santafereño es un potaje Potaje carcelario, de hecho lo carcelario. dice así textualmente, ¿no? Entonces cambia la lectura, la imagen. No sé, yo sí creo que aquí, Yo me más allá quedé de con una reflexionar sobre los cosa que candidatos, dijo. es sobre la política misma. Sí, perdón, yo me, o sea, conectando esto que estás diciendo de los showman y este boom que tiene este tipo de personajes y algo que dijo Camilo que me quedó en la cabeza y es que Iván Cepeda, por situarlo en esa frase, Iván Cepeda no era un candidato para un país que está en vías de desarrollo, ¿no? Que es un candidato para un país desarrollado, como si en estos países no se eligieran personajes de la extrema derecha y que repiten los errores de la Europa bajo el dominio del fascismo y de la Alemania nazi. Entonces, son países desarrollados y siguen teniendo la misma lógica cuando votan. Entonces, no creo que tenga que ver con el desarrollo o el subdesarrollo, sino con una nueva forma de hacer la política. Y en la región, De acuerdo. y creo que es importante mirarlo a nivel regional, pues qué está pasando, ¿no? Ahorita en Chile también va a salir Gabriel Boric, también hay una tensión entre una derecha del tinte Milei y una izquierda que viene defendiendo el proyecto de Gabriel Boric. Tenemos el gobierno de México con Claudia Sheinbaum, que también da, como que ambienta en la región esta necesidad de otros liderazgos y de mujeres. Yo insisto que, y lo insisto no porque crea que va a ser una mujer, ¿no? No porque lo esté pues profetizando, cantando, sino porque considero que hay todas las posibilidades y que no solo mirando adentro, sino también en la región, hay otra forma de votar, hay otro electorado y creo que estos liderazgos hoy en Colombia muestran que hay otra forma de la reflexión política en las personas y que no es esa Colombia que va a elegir o de pronto no lo quiero creer yo, pero que va a elegir una Abelardo de la Espriella solo porque somos un país que está en vías de desarrollo. O sea, realmente no comparto eso y quería decirlo, porque sí, creo que es que el país del que yo vengo, si bien tiene problemas y si bien tiene cosas por resolver, es un país que ha avanzado en otra reflexión y que ha salido de décadas de violencia y que se ha podido sentar en otros escenarios a hablar de esos problemas y que sigue avanzando. Y prefiero creer eso y que vamos a tener otro tipo de elecciones que el del que hace el show y ya. Yo quiero ya ir cerrando y de entrada, pues, agradecerles por el programa de hoy, invitarlos a que lean las columnas, a que miren los videos, a que nos sigan en Instagram y bueno, dejen sus comentarios. Yo por último quería pues darle el espacio a Camilo si tiene alguna apreciación para cerrar, Camilo. No, pues igual, me uno a lo que dice Camila. Me encantaría creer que es el país que tenemos. Hay cosas maravillosas de nuestro país. Yo definitivamente tampoco me suscribo a ese tipo de movimientos tan radicales de ninguno de los dos lados. Definitivamente yo sí creo que la tercera vía, la vía de centro puede significar un cambio para el país, una reconciliación para todos los extremos. Desafortunadamente lo veo así, probablemente sea apocalíptico, pero espero que no sea así. Suscribo también lo que dice Camila.
Por eso creo que mi elección, desde mi punto de vista en primera vuelta, creería que sería un hombre más sensato, más ido por esa vía que mencioné. Yo quiero hacer ya una reflexión final, y es que hace 4 años cuando iban a elegir a la izquierda, habían muchos temores sobre supuestos. El dólar, la economía se va a Venezuela. pique, las empresas se van a ir, la violencia se va a disparar. La violencia se disparó, pero de cierta manera ya sabemos que los causantes de la violencia siempre han sido los mismos. Esos no han variado. Pero lo que quiero decir es que todos los mensajes que se dieron hace 4 años, creo que no se van a repetir esta vez, porque si se repiten, van a ser la bandera para el partido contrario para poder hacer política diciendo que eso no pasó. Pues tenemos la tasa de Sí. desempleo más baja en la historia, el dólar está en una cifra inferior a hace 4 años. Es decir, todos esos temores que no quiero tomar posición por el partido de gobierno, sino más bien hacer una reflexión de que la política no se puede convertir en supuestos hipotéticos falsos y que de alguna manera eso incida en el voto, ¿no? Hay que analizar mucho desde la objetividad y pues esta experiencia nos va a ayudar también como democracia a salir adelante y escoger lo que el país necesita, incluso más allá a veces de lo que nosotros creemos que es de nuestro gusto, de nuestra familia. Les agradecemos a todos por vernos en esta oportunidad y nos vemos en un próximo episodio de Sin Pasaporte. Chao amigos.